8:05 de la noche, el presidente de los Estados Unidos se prepara para escalar su campaña militar en contra de los carteles del narcotráfico en tierra, con ataques directos, pero no en Venezuela, sino en Colombia. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol. Los saluda Juan Camilo Merlano desde Washington, un día en el que el presidente de los Estados Unidos continuó con su escalamiento retórico en el marco de esa campaña militar contra los carteles del narcotráfico y ante la gran expectativa de cuáles serán los siguientes pasos frente a Venezuela. Pero el mandatario estadounidense hizo una claridad, y es que esta campaña seguirá con ataques en tierra, pero no exclusivamente en territorio venezolano, sino en todos aquellos países donde haya alta producción de drogas ilícitas y que sean traficadas hacia territorio estadounidense. Mencionó concretamente el caso de Colombia. Nos acompañan esta noche dos analistas. Uno es Andrés Ignacio Silva, él es abogado y analista político venezolano. Andrés, buenas noches, ¿cómo vas? Muchas gracias, Juan Camilo. Todo bien, aquí estamos muy atentos a la situación. Bueno, y es un gusto también saludar a Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University aquí en Washington. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Juan Camilo. Muy bien, gracias. Bueno, Ernesto, quiero empezar contigo y quiero empezar también con esa declaración del presidente de los Estados Unidos ahora abriendo la puerta para ataques en territorio colombiano. Recordemos que en Colombia hay 3 organizaciones terroristas de acuerdo al Departamento de Estado, que son la Segunda Marquetalia, el ELN y las disidencias de las FARC, que hoy están bajo el mando de alias Calarcá, de Alexander Díaz alias Calarcá. Ernesto, ¿cómo interpretar este mensaje del presidente de los Estados Unidos? ¿Tú crees que es coherente hablar de ataques en Colombia cuando se supone que el cerco es en contra del régimen de Maduro? En efecto, Juan Camilo, no es nada coherente las declaraciones del presidente Trump, la supuesta política exterior sobre este tema. Y está aquí una metáfora, ¿no? Donde están ahorita queriendo disparar en todos lados para todos los enemigos del régimen trumpista. Sin embargo, más que ser algo factual, pienso que es algo discursivo, ¿no? Está tirando para donde sea a nivel de declaraciones no bien pensadas, que luego sus mismos miembros del gabinete tienen que darle un paso atrás. Entonces, aunque haya dicho estas declaraciones sobre Colombia, en el pasado las ha dicho sobre México, las ha dicho sobre Panamá, las ha dicho sobre Groenlandia, incluso Canadá, es algo que no debemos ya de tomar en serio. Es cierto que están habiendo los bombardeos en las costas, eso es muy serio, y está habiendo ya el ataque por parte de los miembros del Congreso, republicanos y demócratas, que están hablando ya de que hay crímenes de guerra o homicidios extralegales se van a empezar a investigar. Entonces está viendo que un ataque a Colombia o a Venezuela sin una causa real de autodefensa del territorio estadounidense o una declaración de guerra aprobada por el Congreso americano, estaría metiéndose en problemas graves el presidente Trump en territorio estadounidense y en temas de política pública. Dos puntitos más. Más del 70% de los encuestados estadounidenses estarían en contra de un ataque hacia Venezuela de manera directa, y la gente está muy cansada de las guerras que hubieron en Afganistán y en Irak y no quiere que se repita esto. Entonces no hay un público que esté aclamando por esto. Sí hay algunos intereses, algunos miembros del exilio venezolano que quieren deshacerse de Maduro, cueste lo que cueste, pero también es importante ver qué pasaría un día después, si hay una invasión o incluso si Maduro se va o es atacado físicamente, qué pasaría el día después. Es algo que Trump no tiene ningún plan para hacer esto. Entonces, aunque están ahí los portaaviones en las costas del Caribe, algo muy, muy peligroso y muy serio, las declaraciones no las veo en lo absoluto como coherentes. Eso es algo muy cierto. No hay apetito en el público estadounidense para una intervención militar en Venezuela, y no solamente en el público estadounidense, sino incluso entre mismos miembros de la administración Trump. Pero quería preguntarte, Andrés, aprovechando, a propósito de lo que decía un poco Ernesto, que no lo veía tan coherente en términos de este anuncio de Trump con su campaña en contra de los carteles. ¿Tú coincides en eso? ¿Crees que no es coherente o crees que si se va a hablar de guerra contra los carteles necesariamente se tiene que hablar
de estas organizaciones terroristas colombianas que de una u otra forma, han dicho distintos reportes, se han relacionado con el régimen de Nicolás Maduro durante décadas. Es así, Juan Camilo. En la Casa Blanca la coherencia está muy apartada desde que Donald Trump llega al poder en una elección donde una de sus principales promesas de campaña era seguir siendo el presidente de la paz, el presidente que abandone las guerras sin sentido. Y aquí lo tenemos no solo habiendo participado en lo que va de 2025 en aproximadamente unas 10 guerras en todo el globo, sino además Donald Trump ha escalado un conflicto sin rumbo claro. Este es un conflicto en el que Donald Trump ha apostado por vías contradictorias una de la otra. Sabemos que por un lado se han extendido canales diplomáticos, sabemos que por otro lado se ha apostado por la presión con una posible amenaza bélica, y en este caso, lo comentaba hace unos meses, dentro del encuadre, el framing que le ha dado la Casa Blanca al conflicto, no sorprende que esté amenazando a países cercanos a Venezuela, tanto territorial como ideológicamente. Sabemos que la Casa Blanca ha amenazado con posibles ataques aéreos, marítimos y terrestres a México, a Colombia, a Venezuela, y esto desde el punto de vista de la causa que está buscando impulsar la Casa Blanca, lo que está generando es que un conflicto muy serio, como lo puede ser la situación actual que se vive en Venezuela, pasa a un segundo plano, porque Donald Trump en los ciclos mediáticos americanos lo está convirtiendo en un asunto de estar con Trump o de estar en contra de Trump. Y cuando vemos estos ataques que está lanzando ahora constantemente a Colombia, que además han empezado desde el conflicto personal que tuvo Donald Trump con el presidente colombiano Gustavo Petro, nos da a entender que no hay una estrategia clara y no hay coherencia en las acciones de este país. Lo único que hay es un nuevo intento americano de imponerse en la región, y esto es nuevamente una manifestación de ese personalismo extremo que constantemente demuestra Donald Trump en su forma de gobernar. Sí, en efecto ha habido advertencias o amenazas, si se quiere, de ataques no solo en Venezuela, sino también en México y en Colombia. En el caso de México ha sido incluso hasta más agresivo, a tal punto que el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, ha tenido que salir en ocasiones distintas a decir, oigan, nosotros no nos vamos a meter en México si México no lo pide. Entonces es un poco ese manejo retórico del presidente de los Estados Unidos que a veces sí, quizás lo enreda un poco a uno. Pero Ernesto, teniendo en cuenta un poco todo lo que ha venido ocurriendo con Venezuela, yo leí un editorial muy bueno del Wall Street Journal hace unos días donde ellos planteaban la necesidad, o más bien el escenario en el que esto podría terminar siendo un triunfo para Nicolás Maduro, si definitivamente Trump ya toma la decisión de dar vuelta atrás y se van los portaaviones. Es decir, para la junta editorial del Wall Street Journal ya Trump cruzó ese umbral de asumir el costo político. Si en este punto toman la determinación simplemente de retirar las tropas y no pasó nada, Maduro pues simplemente se fortalece. ¿Tú lo ves así? He escuchado ese argumento también por parte de algunos periodistas de la diáspora venezolana que están a favor de que Estados Unidos haga algo. Y entiendo la lógica, sin embargo estoy en desacuerdo, porque desafortunadamente no es que Venezuela en este momento, o el régimen de Maduro, estén en una situación cómoda o una situación de poder, ¿no? O sea, si se acaba la amenaza de Donald Trump, al revés, yo creo que se debilita Maduro porque ya no hay esa solidaridad del pueblo venezolano de defender a la patria sin importar diferencias políticas de algunos, sino que se va a enfocar otra vez la gente en que hay apagones, en los precios de los alimentos, en que la economía está en un desastre, en que es difícil para la gente salir migrando como lo hacían en el pasado. Es decir, regresamos a la realidad de que por muchas razones el régimen venezolano actual está en una situación bastante difícil y ya hay muy pocos aliados internacionales que lo puedan apoyar, no solo militarmente, sino económicamente. Entonces, no diríamos que estaría rehabilitado Maduro políticamente por la presión interna que tendría de la economía y porque la figura de Machado sigue siendo
importante, sigue estando en Venezuela, sigue teniendo seguidores, ha tenido un levantamiento muy fuerte en su perfil, que yo pienso que será bueno para ella que se deslindara un poco más de Donald Trump, para que sea una situación que los venezolanos resuelvan en Venezuela y que no tenga que depender de una intervención, en este caso, de Estados Unidos. Y nada más para resaltar lo que decía Andrés hace un momento, estoy muy de acuerdo que Trump ve el panorama mundial y nacional, como los amigos y los enemigos, y no de Estados Unidos, no los aliados tradicionales, sino los amigos y los enemigos de Donald Trump, a veces por parte ideológica, a veces porque le dicen sus asesores que hay que ayudar, por ejemplo, al presidente de Honduras, porque quieren seguir invirtiendo en Roatán, Honduras, y a veces porque hay negocios que la familia o el negocio de Trump tiene. Entonces, no es una serie de Sí, coaliciones tradicionales estadounidenses, sino algo muy sí. personal, en efecto, del presidente Trump. Sí, pero quiero insistir con algo, Ernesto. Es decir, el día de mañana se toma la determinación de dar un paso atrás, se retira todo, los bombarderos que hicieron vuelos de demostración, los B-52, los B-1, las 11 embarcaciones, los 15.000 efectivos, listo, recogen sus cosas o digamos que Puerto Rico se queda como base. No hay nadie que asuma el costo político por parte de Estados Unidos. No hay ninguna persona sobre la que vaya a caer el peso de decir, hombre, movilizamos todo este aparato militar simplemente para meter miedo y resulta que el man al que le estábamos metiendo miedo, pues ahí sigue en el poder. No solo el costo político, un costo económico muy fuerte. Ese despliegue de fuerzas hasta América del Sur es muy costoso. Cuesta millones de dólares tener este despliegue militar. Entonces, en efecto, no puede decir que ya que está toda esa movilización real, económica y de presión, que ahora le toca a Estados Unidos cumplir esa amenaza. Ese será un argumento, pero lo hemos visto en los aranceles con China, ¿no? Que en algún momento Trump decía que va a haber 150% en aranceles, se echó para atrás, ¿no? El famoso taco de Chickens Out. Decía que le iba a poner las tarifas arancelarias al café brasileño, ya lo quitó. Hay muchos ejemplos de que Trump es un bully, o sea, a él le gusta amenazar, le gusta atacar, discurso fuerte, pero si la otra persona del otro lado no se deja, cuando no le conviene o es muy caro de otra manera, él cambia de opinión y se mueve al siguiente tema. Entonces, no creo que sea la primera vez en que Trump diga algo, no lo haga, y su base rara vez le cobra eso, que no sea coherente en sus propuestas. Sí. Andrés, ¿tú cómo ves el escenario? ¿Será que no es un costo político muy grande asumir por parte del presidente Trump simplemente retirarse ya después de haber llegado hasta esta instancia? ¿Y cómo queda Maduro entonces? ¿Tú crees que queda debilitado o al contrario queda fortalecido de que resistió otra campaña? Él lo llama terrorismo psicológico que ha durado 22 semanas. Sí, yo aquí lo veo muy distinto que Ernesto. En el caso de los Estados Unidos, hay muchos costos políticos que se van a cobrar en los Estados Unidos. Porque claro, con el tema de los aranceles, Trump sí logró salir liso de aquellos aranceles que retiraron, pero eso es dinero que dejan de percibir, que no es lo mismo que dinero que se está invirtiendo. Y sabemos que en el Caribe se están invirtiendo hoy más de 4 millones de dólares diarios en asumir esta operación. ¿Quién pienso yo que dentro de la Casa Blanca en caso de retirarse, va a asumir el golpe político más duro de todos? Pues ese sería el fin de la pretensión presidencial de Marco Rubio para el 2028. Porque si bien Trump, por supuesto, va a absorber parte del golpe, por cómo es él y por la manera en la que él lidia con los conflictos, eso le va a pasar. Eso no va a repercutir a largo plazo en la reputación o en el legado de Donald Trump. Pero en el caso de Marco Rubio, quien ya perdió ese voto base para el 2028, que es el voto latino, voto que pierden debido a las deportaciones masivas y al trato espantoso que se le ha dado a los migrantes en los Estados Unidos, esta sería la derrota definitiva con la que Marco Rubio no tendría ninguna herramienta que le permita argumentar que él puede ser el candidato republicano a la Casa Blanca. Y por otro lado, desde el punto de vista venezolano, con la gobernabilidad, que son algunos aspectos que comentaba Ernesto, ya el gobierno venezolano ha aprendido a permanecer sin tener que mostrar mayores resultados de gobernabilidad. Eso para ellos pasa a un segundo plano. Hay que entender que además del potencial conflicto bélico que se está viviendo en el Caribe, aquí hay un conflicto comunicacional mucho más fuerte y mucho más vistoso. Y desde el punto de vista comunicacional, para el gobierno venezolano
va a ser muy sencillo tomar todas las cifras económicas de inversión que ha tenido Estados Unidos en estas operaciones, va a ser muy sencillo tomar todas las declaraciones de Donald Trump y mostrar el resultado de que al final los Estados Unidos se eche para atrás en estas operaciones, y por encima de todo, el gobierno venezolano va a saber responsabilizar a María Corina Machado de esa operación fallida, y ellos van a volver a salir muy fortalecidos, como la ha hecho en el pasado, porque de la misma manera que líderes políticos opositores venezolanos, llámese Juan Guaidó, llámese Enrique Capriles, llámese Leopoldo López, u otros que en el pasado han sido quienes lleven la bandera principal del conflicto venezolano, el venezolano tiene aproximadamente un rango de unos 2 años, donde le dan a cada líder opositor la oportunidad de ser quienes sean la cara del conflicto, y si en este caso los Estados Unidos muestra una retirada de apoyo o muestra que se llegó a una solución diplomática al conflicto con el gobierno de Venezuela, pues pasaríamos por un periodo de apatía política muy fuerte en la ciudadanía venezolana. Y los más perjudicados naturalmente serían los venezolanos, el pueblo venezolano que de cierto modo también está esperanzado, o no sé si la palabra es esperanzado, o tras haberlo intentado todo ya están resignados y no ven otra solución, aunque eso también hay que decirlo, aquí hay gente en la administración y gente en la base que respalda al presidente Trump que ha sostenido que ellos por qué tienen que ir a Venezuela a solucionarle un problema a los venezolanos, que por qué tienen que mandar a jóvenes de 18, 19 años a que se hagan matar en otro país. Eso lo dicen aquí funcionarios de la administración Trump, es un punto que hay que tener muy en cuenta. Andrés, yo creo, hemos estado hablando de un escenario, el escenario de que den vuelta atrás o se llega a algún acuerdo con Maduro y Maduro sigue allí. ¿Tú ves posible el otro escenario? ¿Ves posible el escenario de un escalamiento militar, quizás algunos ataques en terreno primero sin entrar tropas, pero posteriormente un escalamiento mayor y derrocar a Maduro por la fuerza? El escenario de un escalamiento militar yo lo veo muy difícil por distintas razones. La primera, sabemos que el año que viene hay unas elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde ya por el tema social, migratorio y económico en los Estados Unidos, el Partido Republicano está enfrentando un ambiente muy complicado donde ellos puedan sacar resultados favorables. Pero además, para complementar lo que estabas diciendo, en los Estados Unidos más del 60% de los americanos rechazan la posibilidad de que se participe en nuevos conflictos armados. Esto sin tomar en cuenta las grandes dificultades y logísticas que se enfrentarían en una operación terrestre en Venezuela. Hay que entender que a diferencia de otros países, como lo puede ser Libia o como lo puede ser Panamá, Venezuela no es un estado que depende únicamente de una persona. Aquí hay un estado muy robusto, con un sistema muy complicado, un sistema muy cargado de gente que está en posiciones importantes de poder, que complementan ese poder central que se tiene en la figura de Nicolás Maduro. Entonces, de intentar avanzar en una operación, es importante que los Estados Unidos considere todos estos factores, además de, por supuesto, entender que hay una gran mayoría de las Fuerzas Armadas que en estos momentos están quizás no a favor del gobierno, pero sí están en contra de un sector de la oposición. Entonces, de intentar a la fuerza generar una transición o intentar a la fuerza entrar a Venezuela, no solo eso requeriría que las Fuerzas Armadas americanas pasen una cantidad de años en Venezuela intentando estabilizar la situación que estarían generando, sino además no pareciera haber en estos momentos las condiciones dentro de la oposición venezolana para garantizar que de Estados Unidos realizar algún ataque bélico o alguna entrada por el territorio venezolano, que estos puedan asegurar la gobernabilidad para que esta transición sea duradera. Ernesto, ¿tú cómo ves el panorama? Si es, y tú lo comentabas ya hace un momento también, si es poco probable un escalamiento militar o una intervención directa de los Estados Unidos para sacar a Maduro, entonces, ¿cuál es la solución para los venezolanos? No podemos adivinar qué va a pasar porque no es un escenario racional. Trump es muy caprichoso y yo creo que ni él mismo sabe lo que quiere hacer. Y está oyendo diferentes consejos de gente distinta que le da varios consejos. En efecto, Marco Rubio le gustaría, por razones ideológicas, que se terminara con el régimen de Maduro, con el régimen en Cuba y demás. Y estoy de acuerdo con Andrés que si hay un costo político por no hacer nada, Rubio será uno de los que
tendrían menos opciones al futuro, pero igual no lo veo muy factible que él fuera el candidato presidencial en el 28 o que fuera electo si fuera el candidato. Todo tiende a irse más hacia Vance, que tampoco sería tan popular como lo fue Trump. Hablábamos hace rato del costo político por no cumplir esta misión, pero también había un costo político en efecto muy alto por una invasión terrestre o sería una guerra de muchos años, porque Venezuela, si no tiene el ejército para irse del tú a tú con Estados Unidos, habría una guerra de guerrillas, guerra urbana en Caracas. Era muy difícil para incluso las tropas americanas tomar control completo del territorio venezolano y mucho menos de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, o otras zonas limítrofes. Entonces sería una catástrofe electoral para los republicanos en general, si entran a otra guerra. E incluso yo veo que en el Congreso, por parte de los republicanos, no hay ese apetito y podría que hicieran cosas para frenar esa sed de una guerra más duradera. Lo que podrá pasar es algo intermedio que no hemos discutido, que hay una serie de bombardeos, una pequeña intervención y que después también se eche para atrás Estados Unidos y una posibilidad sería que no hubiera tampoco el cambio de régimen, como vimos en la Bahía de Cochinos. Se podría haber una situación así, donde también es perder. Hay una intervención y no se logra ayudar a los venezolanos y no hay un cambio de régimen. Entonces, hay muchas posibilidades en el aire, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí me gustaría decir es que una intervención completa de Estados Unidos no soluciona el problema para los venezolanos a corto plazo. Por ese escenario intermedio sí que dejaría fortalecido al régimen de Maduro. Es decir, si hay una campaña militar reducida que busca asustarlo para que salga del poder, pero termina allí atornillado, eso definitivamente sí sería un escenario en el que él puede salir a levantarse como el nuevo líder de la izquierda en América Latina y el Caribe que resistió la ofensiva de los yanquis. Bueno, aquí yo he comentado anteriormente la posibilidad de que cuando los Estados Unidos anuncia al principio de estas operaciones que esto era un tema de narcotráfico y no un tema de cambio político, siempre comenté que esto caía dentro de la teoría del encuadre. Si se hablaba directamente de un cambio político, ahí habían dos posibilidades para Donald Trump. O hay cambio político o no hay cambio político, lo que aumenta sus posibilidades de fracaso a un 50%. Cuando se habla de que son operaciones en contra del narcotráfico, les da a ellos margen para poder jugar un poco con las narrativas, les permite a ellos alargar el conflicto hasta donde ellos consideren que necesita alargarse y además les facilita que si llega un momento donde o se presenta un escenario similar al de Irán, donde se llegó a objetivos específicos y de ahí se dialogó brevemente y se solucionó el conflicto, esto lo que vimos hace unos meses con los reactores nucleares iraníes que bombardeó los Estados Unidos. Y además esto, para concluir el conflicto, los Estados Unidos simplemente tendría, que de hecho Donald Trump empezó a asomar esas cifras hace poco, con que ellos ataquen un par de embarcaciones más, ataquen objetivos específicos parecidos a como hicieron en... Creo que ahí, Andrés, tenemos un problema con la comunicación de Andrés, pero Ernesto, sigo contigo para tocar un punto que aún no hemos desarrollado quizás en profundidad y tiene que ver con la marca de Marco Rubio en la política exterior de los Estados Unidos, que es un punto muy llamativo porque uno sí empieza a ver cómo se está empezando a priorizar el hemisferio occidental, pero es una priorización del hemisferio occidental controlado o acoplado al interés nacional de los Estados Unidos o a las prioridades de los Estados Unidos. Vemos que en Argentina se meten de frente en las elecciones respaldando al partido de Milei en las elecciones legislativas. Vemos en Honduras que hacen campaña por un candidato, bueno, es un trino del presidente de los Estados Unidos, pero diciendo que si no gana mi candidato, pues no vamos a ayudar a ese país. Los vemos muy cercanos con El Salvador también desde el inicio de la administración. Muy seguramente no descartemos que en el escenario electoral en Colombia también entre a jugar el presidente Donald Trump de una u otra forma, teniendo en cuenta el interés del secretario de Estado Marco Rubio allí. Y esto lo han empezado a llamar aquí en Estados Unidos como The Monroe Doctrine, haciendo alusión a la doctrina Monroe de América para los americanos, pero versión Donald Trump, aunque uno diría que esto parece más versión Marco Rubio. Este movimiento quizás, Ernesto, en el que estamos viendo un viraje
en las prioridades de los Estados Unidos para tratar de realmente tener un control y una influencia total sobre un hemisferio que, dicen los republicanos, ha sido permeado por la influencia china en los últimos años? Sí, Juan Camilo, muy interesante. En efecto, hay una vuelta de mirada y de acciones donde se le vuelve a poner mucho interés a Latinoamérica y el Caribe, que tenían abandonados los demócratas y los republicanos por mucho tiempo. En efecto, es una visión donde los intereses de Estados Unidos están filtrados con ese prisma ideológico de Marco Rubio y la diáspora cubana y conservadora venezolana, sobre todo en Florida y en Miami. Entonces, es un juego de palabras que le escribió ya a Donald Trump para ser reelecto, ¿no? Jugó muy bien en los medios en español, esta diáspora y estos asesores, vendiéndole a los latinos que votar por Kamala Harris era como votar por Maduro o votar por un comunista, un socialista, y funcionó a nivel electoral en esta reelección. Sin embargo, al día de hoy, ya incluso mucho latino, mucha otra gente ya entiende que no era tan fácil esa ecuación. Entonces, eso no tiene mucha duración. El otro juego que está jugando Marco Rubio y sus asesores, porque así ven el mundo, es que en efecto la migración y el crimen es lo mismo, y el crimen y las pandillas y el narcotráfico es lo mismo, y entonces los podemos denominar como terroristas internacionales, entonces podemos declarar la guerra, entonces podemos bombardear. Eso es como que la lógica legal que están queriendo hacer, que es una parte para evadir que se les diga que están haciendo crímenes contra la humanidad, pero la otra es su juego de comunicación política para tratar de convencer al pueblo americano y al pueblo mundial que estas acciones son justificadas. Pero todo parece indicar que estos juegos discursivos o estas redes de mentiras no están funcionando. Entonces, esta visión de Marco Rubio de querer rehacer Latinoamérica a la imagen de Trump o de Rubio o de un cierto interés de Estados Unidos no está funcionando. La apuesta por Milei en Argentina, muy cara, a nivel literal, pero también le critica Marjorie Taylor Greene y otros de su base vaga, ¿qué está haciendo ayudando a Argentina cuando hay muchos temas económicos que arreglar en Estados Unidos? Sí. Andrés, quiero escuchar tu opinión aquí con respecto a este punto y cómo estamos viendo, pues por un lado, la influencia de Marco Rubio en la política exterior estadounidense, priorizando al hemisferio, pero también quizás marcando un cambio de prioridades hacia futuro, o que marque un precedente hacia otras administraciones aquí en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves el actual escenario? Claro, este escenario es un reflejo de lo que pudiesen ser las primarias republicanas en el 2028, como comentaba anteriormente. Vale. Tenemos por un lado a J.D. Vance, que ha priorizado temas como lo pueden ser el conflicto en Israel, el conflicto en Ucrania y otros, en donde él ha tomado quizás un rol menos vistoso que el de Marco Rubio con el tema latinoamericano, pero que sí Donald Trump ha dejado claro que es J.D. Vance quien está liderando este conflicto. Y por otro lado tenemos un Marco Rubio que, como decía anteriormente, sabe que el tema migratorio golpeó muy duro sus pretensiones presidenciales para el 2028, sabe que estos son los temas que no solo lo impulsaron a ser referente en el Senado durante tantos años como representante de Florida, sino además son la razón por la cual él se ha vuelto un referente nacional, debido a que él siempre fue la cara latina del Partido Republicano desde hace más de una década. Entonces, tenemos un secretario de Estado que ha priorizado esta región debido a que no solo es la región donde más lo conocen, donde más influencia tiene y quizás más conocimiento tiene sobre los temas, pero además es porque ahí vio esa oportunidad de tomar esa acción propositiva y esa acción efectiva en el sentido de ya concretamente estar liderando operaciones en el Caribe y él convertirse en la cara de esas operaciones para irse impulsando. Porque además cuando nosotros analizamos la manera en la que los republicanos han estado haciendo política sobre Latinoamérica, las declaraciones del presidente Trump en los últimos días son también un reflejo muy claro de qué es lo que ellos están pensando. Porque por un lado tenemos a un Marco Rubio que está prometiendo realizar operaciones que generen cambio político en Venezuela y además buscando acercamiento con otros países como Argentina, pero por otro lado tenemos a un Donald Trump
que está imponiendo nuevas restricciones a los migrantes de distintos países del mundo y además nuevas restricciones al proceso migratorio, sea como turista, sea como residente, a nuevos ciudadanos, a refugiados. Y esto es un claro reflejo de cómo no hay coherencia en las acciones de la Casa Blanca. Latinoamérica ha sido el mejor ejemplo de esto, porque si por un lado están realizando una acción, por otro lado la están deshaciendo. Entonces ellos terminan como en un terreno cero, porque debido a estas contradicciones, cada voto que ganen lo están perdiendo por otro lado. Entonces, a mí lo que me queda muy claro es que en la Casa Blanca no hay planificación a largo plazo de lo que se quiere hacer en Latinoamérica, sino por un lado, beneficiar a quien le cae bien a Donald Trump y perjudicar a quien no le cae bien. Y está por verse si en este escenario frente a Venezuela, en efecto es así, hubo falta de planificación o si hay algún tipo de carta que tienen bajo la manga. Andrés, Ernesto, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Camilo. Buenas noches. Bye, Andrés. Y a todos nuestros usuarios de Noticias Caracol en Vivo, gracias también a ustedes por acompañarnos en esta edición de Sala de Prensa. Hasta la próxima.